Bueno, la última clase de astrofísica de agujeros negros vimos discos delgados, discos de acreción sobre agujeros negros, que son las estructuras que se forman cuando materia con movimiento angular cae sobre un agujero negro. Los estudiamos bajo ciertas aproximaciones, en particular la aproximación de que el alto del disco, el espesor, digamos, del disco, es en todo punto menor que el radio del disco, medido a partir del agujero negro. El último radio, el radio interno, digamos, del disco coincide con la última órbita estable alrededor del agujero negro. Estos discos son discos delgados, geométricamente delgados, sin embargo son ópticamente opacos, ya que la radiación no los atraviesa, tienen una opacidad debida al scattering free-free en la parte más externa y al scattering de Thomson en la parte más interna. Además, adoptamos una cierta prescripción para la viscosidad de estos discos, que es la que se encarga de generar calor en el disco y por lo tanto producir radiación electromagnética que escapa. Eso lleva a la remoción de momento angular y a la lenta caída de la materia hacia el agujero negro. Vimos que estos discos, cuando el objeto central es un objeto de naturaleza estelar, como un agujero negro de 10 masas solares, por ejemplo, de 10 masas solares, digo bien, entonces la parte interna del disco puede llegar a brillar con temperaturas del orden de 10 a la 7 grados Kelvin, y eso significa que va a producir fotones en el rango de rayos X, a unos cuantos kiloelectronvolts. Entonces, los agujeros negros rodeados por estos discos van a tener un aspecto de fuentes brillantes de rayos X en el cielo. Y el espectro, la forma espectral de esta radiación, es esencialmente la superposición de cuerpos negros de distintas temperaturas, y la distribución de esas temperaturas es la distribución de la temperatura sobre el disco. O sea, cada anillo del disco a una cierta distancia del agujero negro emite como un cuerpo negro de la temperatura que corresponde a esa distancia. Calculamos cómo es la distribución de temperaturas resolviendo las ecuaciones para disco delgado en el estado estacionario, y vimos cómo son esos espectros. ¿Okay? Sí, para un disco que es no muy extenso se parece bastante a un cuerpo negro, y para discos más extensos tiene un pico más achatado que un cuerpo negro. Bueno, muy bien. Eso es el modelo estándar de disco de acreción, que se suele llamar modelo de disco alfa, o también modelo de disco delgado, o también modelo de Sakura y Sunayev, en honor a quienes fueron los que propusieron por primera vez algunas de las simplificaciones en las cuales se basa este modelo, y que desarrollaron el formalismo completo para tratar lo que vimos en la clase pasada. Ahora, ¿qué pasa cuando uno mira con un instrumento, por ejemplo, un satélite de rayos X, un objeto que se supone es un agujero negro acretante? Por ejemplo, Cygnus X1, el más famoso agujero negro acretante de nuestra galaxia, al menos de los que tienen masa estelar. Bueno, lo que uno observa es que estos sistemas no siempre están en el mismo estado radiativo, sino que presentan una variedad de estados, pero esos estados en general están dominados por dos extremos, lo que se suele llamar el estado blando o estado soft, y el estado duro o estado hard, ¿sí? En inglés. También hay estados intermedios. En esta imagen que ustedes ven aquí al pie de la transparencia que les estoy mostrando, tienen una superposición
de los espectros obtenidos en distintos momentos para signos X1, precisamente este agujero negro que está en nuestra galaxia. Y entonces pueden ver el estado soft aquí, donde a energías de rayos X relativamente bajas, o sea, energías de unos pocos kiloelectronvolts, aquí en el eje horizontal la energía se mide en kiloelectronvolts, y esto es el flujo multiplicado por la energía que nos llega de esta fuente, que llega por lo menos al detector de rayos X en el satélite que hizo las observaciones. Pero lo que vemos es que a esas energías el espectro se aproxima muy bien a los espectros que vimos la clase pasada, que son producidos por discos delgados. Sin embargo, los espectros que vimos la clase pasada no se extendían más allá de unos cuantos kiloelectronvolts. O sea, básicamente son espectros que caían de la manera que estoy indicando aquí, ¿no? O sea, no se van a extender más allá de los 10 kiloelectronvolts. Sin embargo, vemos que en el estado soft hay toda una cola que va a energías mucho más altas y puede llegar hasta por arriba del megaelectronvolt, o sea, más de 1000 kiloelectronvolts, ¿no? Esto ha sido medido, por ejemplo, por el satélite Comtel en el pasado, y actualmente ha sido determinado con bastante precisión esta cola de más altas energías con instrumentos como los del satélite Integral de la Agencia Espacial Europea. En el estado hard ocurre algo muy singular, que es que el pico deja de estar a bajas energías, alrededor de 1 kiloelectronvolt, como predice el modelo basado en el disco delgado de Sakura y Sunayev, y el pico pasa a estar ahora a energías mucho más altas, del orden de unos 150 kilo electronvolts, ¿sí? O sea, más de 100 veces por arriba de la energía que predice el modelo de Sakura-Sunayev. Entonces esto nos hace pensar que hay algo más de lo que vimos la clase pasada, actuando en estas fuentes por lo menos parte del tiempo para producir esta radiación mucho más dura en el rango de energía más alto alrededor del agujero negro. Entonces, en la imagen que ustedes tienen aquí arriba, tienen la imagen óptica de signos X1, es esta estrellita que está aquí. En rayos X es una fuente muy potente, pero sigue siendo una fuente puntual. En radio se observa emisión producida por los chorros que salen de alrededor del agujero negro, y la existencia del disco de acreción se infiere a partir de los espectros. O sea, inferimos a partir del espectro soft que el disco de acreción es un disco de Sakura-Sunayev, pero complementado con algo que debe producir esta radiación de energías más altas que se ve aquí en el gráfico inferior izquierdo. Cada tanto parece aparecer una nueva componente que produce esta radiación mucho más dura que aparece en el espectro de la fuente. Entonces, ¿cómo explicar el origen de esa radiación? Llevó a buscar nuevas soluciones a la acreción de materia, el problema de la acreción de materia sobre un agujero negro que hiciese posible radiación de energías muy por arriba del kiloelectronvolt. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Los primeros en proponer una solución a este enigma fueron Stuart Shapiro, el autor del libro de agujeros negros, estrellas de neutrones y enanas blancas, junto con Saul Teulkowski, Lightman y Early, en un paper que se publicó en 1976. Lo que ellos especularon fue lo siguiente: pensaron que si la temperatura del gas acretante se podía elevar sustancialmente a temperaturas del orden de 10 a la 9, o sea, de 1000 millones de grados Kelvin, entonces los electrones podrían llegar a ser tan energéticos como para interactuar con los fotones
del disco delgado, estos fotones del orden del kiloelectronvolt, pasando la energía por scattering Compton inverso a los fotones, y entonces traspasarlos a el rango de los rayos X duros. Para que eso sea posible, la región central alrededor del agujero negro debería estar rodeada de un gas muy, muy caliente, una especie de corona, ¿sí? Donde los electrones alcanzasen esa temperatura. Entonces, ellos desarrollaron un modelo en el cual los electrones tienen una temperatura de 10 a la 9 Kelvin y los protones tienen una temperatura diferente, porque los mecanismos de enfriamiento de los protones son distintos. Los protones, ustedes saben, son mucho más masivos que los electrones. Entonces, pérdidas que para los electrones pueden ser muy importantes, como las pérdidas Compton inversa o las pérdidas sincrotrón, no son tan relevantes para los protones, de ahí que pierdan menos energía, y entonces el gas que rodearía a este agujero negro, esta corona gaseosa que rodearía el agujero negro, sería una corona con un gas de dos temperaturas. O sea, el mismo gas en la misma región del espacio tiene dos temperaturas. Una temperatura asociada a un estado de equilibrio de los electrones y otra temperatura diferente, mucho mayor, asociada al estado de equilibrio de los protones. El gas en esta región, en esta corona, sería esencialmente transparente a su propia radiación y a la radiación del disco, de tal manera que la radiación del disco penetraría en la corona y podría interactuar con los fotones, perdón, con los electrones extremadamente energéticos que hay allí, y entonces en esa interacción los fotones ganar energía de los electrones y pasarse al rango de los rayos X duros. Entonces, en principio, este tipo de modelo podría llegar a explicar el espectro duro de fuentes como signos X1. ¿Sí? Sin embargo, la solución presentaba un problema. Ellos postulaban que todo el calor generado en el disco era radiado esencialmente por el sistema, la misma hipótesis que adoptamos para disco delgado. Ahora bien, cuando uno adopta esa hipótesis con un gas que tiene una temperatura de 10 a la 9 grados Kelvin, el problema es que la solución se vuelve térmicamente inestable. ¿Sí? A esa temperatura tan alta y inmerso en un baño de fotones, el sistema se vuelve térmicamente inestable. ¿Sí? Entonces, eso es una situación, digamos, que no se corresponde a la realidad de que el estado Lauhard, lejos de ser inestable, parece permanecer estable durante escalas de tiempo relativamente largas. ¿Sí? Entonces, continuó una cierta búsqueda de soluciones que permitiesen la producción de fotones a un rango de energías más elevado que las del modelo de disco delgado, pero que fueran a su vez térmicamente estables. Y las primeras soluciones estables, térmicamente estables, fueron encontradas por Mitch Begelman y por David Meyer en 1982 para acreción que esté por arriba del límite de Eddington, o sea, por el régimen de acreción super Eddington, ¿sí? Donde los discos de acreción resultan ser gruesos, y también por Ichimaru en 1977 para un régimen muy sub-Eddington y donde los discos de acreción son ahora transparentes en su región interna. Y esta misma solución de Ichimaru fue redescubierta por Narayan y por Xi en el año 94. Esta solución, esta última solución, tenía un flujo muy caliente, un gas muy caliente y de muy baja densidad, que se parecía a la solución de Shapiro y colaboradores,
pero esta solución no era térmicamente inestable, ya que el calor generado en el gas era esencialmente transportado al agujero negro por un proceso de advección antes de que se pudiese llegar a enfriar. Entonces, en esta solución no estaba el requerimiento de que todo el calor producido fuese radiado, sino que la mayor parte del calor producido iba a parar al agujero negro por movimientos advectivos del gas y por lo tanto se evitaba el problema de la inestabilidad térmica. Para que eso fuese posible, la solución, digamos, lo que tenía que tener es una velocidad de transporte del gas hacia el agujero negro mucho más rápida que la que se tiene en el caso del disco delgado. Ustedes recordarán que en el caso del disco delgado nosotros teníamos que el cociente de la velocidad radial sobre la velocidad tangencial para cualquier radio era del orden de h sobre R, donde h era el alto mitad del disco, R el radio del disco al cuadrado. Y como h sobre R es mucho menor que 1, h sobre R al cuadrado es muchísimo menor que 1, y la velocidad con la cual el gas caía hacia el agujero negro era muy lenta en comparación con la velocidad de rotación. Bueno, esa condición tiene que no cumplirse en una solución de este tipo, y la forma de que no se cumpla es que h sea del orden de r, ¿sí? Entonces, si h es del orden de r, eso da del orden de 1, y entonces el cociente de las dos velocidades es similar, y la materia cae mucho más rápido al agujero negro. Cae tan rápido que no alcanza a enfriarse, y entonces se lleva con ella parte de la energía que tenía detrás del horizonte de eventos, y remueve entonces energía del sistema, evitando que éste se vuelva térmicamente inestable, ¿sí? Pero se vuelve radiativamente ineficiente a cambio de eso, ¿sí? Las soluciones de este estilo se suelen llamar soluciones de flujos acretantes dominados por advección, ¿sí? Ya que esta condición de disco delgado se relaja, la velocidad de caída del gas al agujero negro es grande, es una fracción importante de la velocidad de caída libre directamente, y por lo tanto el movimiento del gas se vuelve dominado por la advección, ¿sí? Bien, estas soluciones entonces se conocen con el nombre de ADAF, ¿sí? ADAF, que son las siglas de Advection Dominated Accretion Flow. Entonces son las soluciones que vamos a estudiar hoy. En general, entonces, lo que caracteriza a estas soluciones de ADAF, a estos discos de ADAF, son los siguientes puntos. Primero, la velocidad radial, como dije, es una fracción importante de la velocidad de caída libre, de tal manera que la acreción es muy rápida y puede llevarse con ella parte del calor generado en el disco antes de que éste sea radiado. Luego, la velocidad de rotación es subkepleriana, es menor que la velocidad de Kepler, y el gas espera que sea muy caliente, de tal manera que pueda producir la radiación dura por fenómenos de scattering Compton inverso de la radiación más blanda, producida por regiones más externas del disco. La escala espacial del fluido aquí va a ser tal que H sea del orden de R, como comenté hace un momento, y eso a su vez va a significar que el flujo acretante va a ser cuasi esférico, a diferencia de en el disco delgado, donde lo que tenemos es acreción sobre el plano ecuatorial del sistema, ¿sí? Aquí la idea es que vamos a tener un disco que lejos es delgado, es el disco estándar, pero a medida que se va acercando al agujero negro, se va volviendo cada vez más inflado, hasta que cerca del agujero negro esencialmente es como una especie de
nube esférica que rodea al agujero negro. Bien. El parámetro básico que nos permite diferenciar los diferentes regímenes de acreción es lo que se conoce como el parámetro F. El parámetro F se define como el calor generado, ¿sí?, localmente, menos el calor radiado localmente sobre el calor generado. Y a la diferencia del calor generado menos el calor radiado, es lo que se le llama el calor advectado. ¿Sí? O sea, es la cantidad de energía por unidad de volumen que se lleva la advección, que es removida del sistema por el movimiento advectivo del gas. Entonces, diferentes valores de esta cantidad F indican la diferente relevancia del fenómeno de la advección para el flujo acretante, y por lo tanto los distintos valores de F determinan los distintos regímenes de acreción. Cuando el valor de F es muy pequeño, entonces, de acuerdo a la fórmula que acabamos de ver, el calor generado va a ser prácticamente igual al calor radiado, y esa es la situación básica del modelo estándar, ¿sí?, del disco delgado. Ustedes recuerdan que suponíamos que calor generado era igual a calor radiado. También es la suposición del modelo de Shapiro, pero es lo que precisamente lo vuelve inestable. Esa inestabilidad desaparece cuando F es del orden de 1. ¿Por qué? Porque para que F sea del orden de 1, el calor generado tiene que ser del orden del calor advectado, y eso va a ser muchísimo mayor que el calor radiado. Entonces, el enfriamiento radiativo se vuelve despreciable, el disco se convierte en ineficiente desde el punto de vista radiativo, y el enfriamiento queda dominado por la advección del flujo hacia el agujero negro. Esta es la situación en la cual hablamos de un ADAF, ¿sí?, que ya no es un disco estrictamente, sino que es un disco que se infla en su región central, y en esa región central se vuelve transparente. Y luego tenemos la situación en la cual F en valor absoluto es mucho mayor que 1, que corresponde a cuando el calor radiado, perdón, el calor radiado es del orden de menos del calor advectado, y por lo tanto es mucho mayor que el calor generado. Esta es la situación, por ejemplo, del régimen de acreción de Bondi-Hoyle que vimos al principio de nuestro estudio de los fenómenos de acreción. Entonces ahora nos vamos a concentrar en el caso del medio. Ya vimos el caso donde F es mucho menor que 1, ahora vamos a ver qué pasa cuando F es del orden de 1. ¿Sí? Como dijimos que H se vuelve del orden de R, entonces la región central va a ser aproximadamente esférica, va a ser lógico utilizar para obtener las ecuaciones que describen la acreción en este régimen, vamos a usar, en vez de coordenadas cilíndricas que utilizábamos para describir la situación de un disco delgado, ahora vamos a usar coordenadas esféricas. O sea, vamos a usar coordenadas R, tita y phi, ¿sí?, donde tita es el ángulo azimutal y phi es el ángulo ecuatorial. R es el radio, por supuesto, ¿sí? Y vamos a suponer que el sistema está en un estado estacionario, de tal manera que las derivadas respecto de phi son iguales a 0. ¿Sí? Bueno, entonces si uno en esas condiciones, con coordenadas esféricas, escribe las tres componentes de la ecuación de Euler, que es la ecuación dinámica del fluido, teniendo en cuenta
que es un fluido viscoso, ¿sí? Y la ecuación a su vez de conservación de la energía, que es la otra ecuación fundamental, lo que obtiene es este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Fíjense que la forma de esto puede parecer muy complicada, pero en el fondo, digamos, son cosas que ya hemos visto. Fíjense que esto es ρ por básicamente la aceleración que va a haber radial, o sea, la variación de la velocidad respecto del radio. Eh, Aquí tenemos que, digamos, esto es la variación de la cantidad de movimiento, digamos, respecto del radio. Eso va a depender de la fuerza de la gravedad, que es el primer término, de la fuerza que hace la presión, que es el segundo término, y luego del término de disipación de energía por viscosidad. Aquí el índice de viscosidad, el coeficiente de viscosidad, es este nu que aparece en los distintos términos, ¿sí? Entonces, bueno, esta es la ecuación para la componente radial de la velocidad, esta es la ecuación para la componente en phi de la velocidad. Fíjense que aquí no está el término de la gravitación, porque la gravitación actúa radialmente, ¿sí? Pero sí tenemos un término relativo a la presión, a la posible variación de presión con el ángulo θ, ¿sí? Y luego tenemos la ecuación para la componente en phi de la velocidad, donde ahora solamente tenemos el término de disipación viscosa, ¿sí? Debido a que las derivadas respecto de phi dijimos que las despreciamos en el estado estacionario. Y por último, esta ecuación que está acá abajo es la ecuación para la conservación de la energía, donde epsilon es la densidad de energía del gas, y donde F es el parámetro de advección que vimos hace un momento. Para el caso de un disco de acreción o de un sistema acretante, de un flujo acretante, porque en realidad no es un disco, un flujo acretante con advección, dominado por advección, esta F va a ser del orden de 1, como vimos, ¿sí? Bueno, entonces el problema con el que nos enfrentamos es el problema de resolver este sistema y determinar cuánto vale BR, Bφ, Bθ y cuánto vale la densidad. Bueno, entonces Narayan y Xi en el año 1995 encontraron un conjunto de soluciones autosimilares para estas ecuaciones, ¿sí? O sea, básicamente pusieron las distintas cantidades, la velocidad radial, la velocidad en θ, que es esencialmente cero, la velocidad en phi y digamos, las cantidades termodinámicas de la velocidad del sonido y la densidad como funciones, ¿sí? De todas de la variable θ. Entonces, si uno fija estas funciones Bθ, omega θ, cs θ y rho θ, si uno determina estas funciones, tiene la solución de las ecuaciones, porque R es directamente es la variable en radial, ¿no? La coordenada radial. Aquí omega k es simplemente una función de R, porque es la velocidad kepleriana, ¿no? Bien, y el coeficiente de viscosidad hay que darle algún tipo de prescripción. La prescripción que eligieron Narayan y Xi fue una prescripción del estilo de la de Sakura-Sunayan, ¿sí? O sea, con un parámetro de viscosidad alfa que es menor que 1 y típicamente se fija alrededor de 0.1, ¿sí? Para la mayoría de las situaciones astrofísicas. Bueno, esto tiene que ser complementado con una ecuación de estado que nos relacione la densidad con la presión, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión es determinar, reemplazar esto en las ecuaciones anteriores y determinar numéricamente el valor de B, omega, C sub S y rho de θ.
Bueno, eso se puede hacer fijando cuánto vale F y cuánto vale la densidad de energía, fijando cuánto vale el parámetro alfa. Entonces, para un parámetro alfa de viscosidad de 0,1 y para F, digamos, de distintos valores que vienen, digamos, expresados aquí en términos de epsilon prima, que es epsilon sobre F simplemente, obtenemos estos resultados numéricos de la resolución de esas ecuaciones. Entonces, para el caso que nos interesa a nosotros, el caso de una DAF, ¿sí?, que sería esencialmente este caso que está aquí, tenemos que omega de tita es un número menor que 1, ¿sí?, del orden de 0,5, ¿sí?, aproximadamente. Entonces fíjense que si esto es menor que 1, entonces la velocidad angular en R, que va a ser v de phi sobre R, va a ser menor que la velocidad kepleriana, ¿sí? Por eso decimos que la solución de ADAF es una solución subkepleriana. Por otro lado, fíjense que la velocidad de advección, o sea, la velocidad de caída radial del gas para 1 en función de tita, ¿sí?, puede ser un número relativamente importante. Por ejemplo, para 1, ¿sí?, bueno, esto está en función de tita, ¿no?, pero por ejemplo puede valer del orden de 0,2. 0,2, si lo venimos y lo ponemos acá, ¿sí?, me queda una velocidad de caída que es una fracción del 2% de la velocidad de caída libre, ¿sí? Puede ser incluso mayor dependiendo de la dirección de caída. Y en cuanto a la densidad, fíjense que para el caso de una DAF con esto del orden de 1, tenemos que la densidad esencialmente permanece la misma para todo tita, permanece más o menos constante, lo cual quiere decir que tenemos una distribución que parecería ser aproximadamente esférica de gas alrededor del objeto central. Mientras que si tomamos un valor de F diferente, entonces podemos llegar a tener una acumulación de gas sobre el plano ecuatorial, indicando una mayor densidad sobre el plano ecuatorial, lo que corresponde a un disco, ¿sí? Respecto a la ecuación de estado, estos discos se supone que tienen campos magnéticos, ¿sí? Ahora después vamos a ver qué rol juega el campo magnético. Pero si tiene campo magnético, va a haber una presión asociada a ese campo magnético. Entonces la presión total que va a entrar en las ecuaciones va a ser la presión del gas más la presión del campo magnético. La presión del campo magnético es V al cuadrado sobre 8pi, ¿sí?, en unidades CGS. Y la presión del gas, suponemos la presión de un gas ideal, ¿sí?, de densidad N, de tal manera que se relaciona la presión linealmente con la temperatura a través de la fórmula P igual NKT, ¿sí?, donde K es la constante de Boltzmann. Y se suele suponer que el gas está en una cierta relación, la presión magnética con la presión del fluido, de la forma, la presión del gas es igual a un parámetro beta por la presión total, ¿sí? O en otras palabras, la presión magnética es del orden de 1 menos beta por la presión total. Si beta vale 0,5, entonces ahí tenemos la misma cantidad de energía en el gas que en el campo magnético, y eso sería una situación de equipartición. La energía está repartida en la misma proporción entre el gas
y el campo magnético. Bueno, si diferenciamos dos temperaturas, una temperatura para los iones, si el gas es hidrógeno originalmente, los iones van a ser protones, y una temperatura para los electrones, entonces podemos escribir la ecuación de estado del gas de esta manera con las dos temperaturas. T sub I es la temperatura de los iones y T sub E es la temperatura de los electrones. ¿Sí? Aquí ρ es la densidad del gas y mu I y mu E son el peso molecular de los iones y de los electrones, respectivamente. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el calentamiento preferencial va a ser para los iones. ¿Sí? Los iones van a recibir, van a tener básicamente la mayor energía, porque son los que tienen mayor masa. Entonces va a haber, la viscosidad va a transferir preferentemente la energía hacia a los iones, de tal manera que el cociente entre la cantidad de energía que va a los iones y la cantidad de energía que va o que tienen los electrones va a ser un número mucho mayor que 1. Si lo damos vuelta y definimos un parámetro delta, que sea la energía de los electrones, perdón, sobre la energía de los protones, entonces ese número va a ser mucho menor que 1. Digamos, y como la masa de los electrones sobre la masa de los protones también es mucho menor que 1, de hecho es del orden de -3, en general se supone que la diferencia en orden de magnitud de la temperatura de los iones a la temperatura de los electrones también va a ser aproximadamente de ese rango, de 3 órdenes de magnitud. En general, la temperatura típica en estas circunstancias para los iones es de 10 a la 12 grados Kelvin, o sea, de 1.000.000.000 de grados Kelvin, mientras que para los electrones es de 1.000.000.000.000 de grados Kelvin, o sea, 10 a la 9 grados Kelvin. Incluso, aunque originalmente ambos tipos de partículas reciben una cantidad similar de energía, debido a que delta es mucho menor que 1, porque las masas de los electrones y las masas de los protones son diferentes, el enfriamiento radiativo siempre va a ser diferente para los electrones que para los protones. Para los electrones, que son partículas muy livianas, va a ser siempre mucho más eficiente que para los protones, que son partículas más pesadas. Desde ahí que naturalmente las temperaturas se diferencian para ambas especies de partículas. La radiación va a ser producida esencialmente por los electrones y la energía va a ser almacenada esencialmente en los protones. Y los modelos de Adaph, al ser modelos de un gas muy tenue, ese gas es transparente y básicamente no va a haber un acoplamiento térmico entre los iones y los electrones. Esto quiere decir que la región donde está todo este gas caliente esencialmente va a ser la superposición de dos gases distintos que van a tener dos temperaturas diferentes. Un gas formado por los electrones y un gas formado por los electrones. Y la única interacción relevante va a ser la interacción coulombiana. Respecto a los procesos radiativos que van a dar lugar a la emisión electromagnética y por lo tanto al espectro de estas fuentes, bueno, como tenemos dos tipos de partículas, vamos a tener distintos procesos de emisión para cada una de estas partículas. Si en una primera aproximación despreciamos los procesos radiativos de los protones y nos concentramos en los electrones, que son los que van a dominar el espectro, por lo menos a bajas energías, vamos a tener que tener en cuenta
si tenemos campos magnéticos, como dijimos, o sea, si el parámetro beta es un número significativo, vamos a tener que tener en cuenta la radiación sincrotrón, que es la radiación que produce un electrón relativista o muy energético cuando se mueve alrededor de una línea de campo magnético, por lo tanto es deflectado por la fuerza de Lorentz. Entonces, debido a esa aceleración emite radiación, esa es la radiación sincrotrón. Luego vamos a tener radiación Bremsstrahlung, que es la radiación producida cuando el electrón es deflectado en el campo coulombiano de algún núcleo. Y finalmente, la radiación Compton inversa. La radiación Compton inversa es la radiación que se produce cuando el electrón, que es muy energético, interactúa con un fotón que tiene menos energía. Entonces, el electrón le pasa energía al fotón y el resultado es un fotón de energía más alta, ¿sí? Entonces, si los fotones son fotones de rayos X blando que vienen de una parte del disco de acreción que es delgada y tiene una estructura tipo la de Sakura-Tsunayev, el resultado de la interacción Compton inversa va a ser un fotón más energético que unos cuantos kiloelectronvolts, o sea, va a pasar a ser un fotón con energías del orden de 100 o más kiloelectronvolts, de acuerdo a la energía de los electrones. Eso va a dar lugar a un espectro de comptonización que va a permitirnos explicar la emisión que se observa en fuentes como Cygnus X1. Ahora, también es posible que haya scattering Compton inverso de fotones que son producidos por otros mecanismos, no solamente por el disco de acreción más delgado y externo del sistema. Por ejemplo, podemos tener scattering Compton inverso sobre los propios fotones sincrotrónicos producidos en la región interna del ADAF. Si, por ejemplo, los electrones relativistas emiten en el campo magnético ambiental fotones infrarrojos, entonces esos mismos electrones pueden a su vez producir procesos de dispersión Compton inversa con los fotones infrarrojos, dando lugar a emisión de más altas energías. Eso probablemente sucede en sistemas como la galaxia cercana M87, esa que ha sido observada en emisión submilimétrica por el Event Horizon Telescope. ¿Sí? Se ha observado la sombra del agujero negro sobre un fondo de radiación. Bueno, ese fondo de radiación es radiación sincrotrón producida por los electrones del flujo acretante que parece ser tipo ADAF. ¿Sí? Muy bien. En cuanto a los protones, bueno, una parte de la energía de los protones va a ser advectada al agujero negro y una pequeña parte podría llegar a ser radiada por ejemplo, algún proceso como interacción protón-protón, si los protones tienen energías suficientes. Si no tienen energía suficiente, entonces básicamente todos los protones van a terminar en el agujero negro, son advectados, ¿sí? Y son removidos y luego reemplazados por otros. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunos espectros típicos de un ADAF, ¿sí? De uno de estos sistemas. En este caso son cálculos para un agujero negro de unas 10 masas solares y para distintas tasas de acreción. A medida que nosotros vamos variando la tasa de acreción, va cambiando la forma del espectro. ¿Sí? A mayor tasa de acreción tenemos más materia y se va a producir más radiación. Entonces, estos son gráficos donde la tasa de acreción se incrementa a medida que se incrementa el cálculo, ¿sí? Que va dando un espectro con más energía.
Por ejemplo, este espectro que está aquí arriba, el más potente de todos, que llega a tener aproximadamente unas 10 a la 37 hercios por segundo en este gráfico en el pico, corresponde a una tasa de acreción que es sub-Eddington, ¿sí? Porque todos estos modelos son sub-Eddington, para que el gas permanezca transparente y sea posible el scattering Compton inverso, pero es sub-Eddington a nivel de tener una tasa de acreción del orden del 10% de la de Eddington, mientras que estos otros modelos tienen una tasa de acreción mucho menor. Ahora fíjense qué interesante, el modelo que tiene una tasa de acreción aproximadamente de 0.1 veces la de Eddington, para este sistema, nos da un espectro que es muy parecido al espectro Hard que vimos en Cygnus X1, mientras que para una tasa de acreción menor, el espectro, por ejemplo este que está aquí, que estoy señalando ahora, ¿sí? Se parece a el espectro del agujero negro de Cygnus X1 cuando está en el estado soft. Entonces esto parece sugerir que los distintos estados espectrales en los cuales se observa este objeto se debe a que lo que está variando es la tasa de acreción sobre el agujero negro, ¿sí? Entonces, en el estado hard, la tasa de acreción es más alta, tenemos mayor comptonización. En el estado soft, la tasa de acreción es más baja, tenemos menos comptonización y más dominancia de la componente del disco plano del sistema. La componente del disco plano es esta componente que ustedes ven aquí, ¿sí? Mientras que todo esto es la cola que es supratérmica, es la cola producida por la comptonización de los fotones térmicos por los electrones muy energéticos que hay en el plasma de la región central, ¿sí? En la región de la DAF. ¿Cómo ese plasma es calentado hasta una temperatura de 1000 millones de grados? Preguntarán ustedes. Bueno, no se sabe bien, pero lo que se piensa es que el mecanismo de calentamiento es un mecanismo no colisional, o sea, no se calienta por choques o por algún mecanismo de transferencia viscosa, sino que básicamente se calienta por efectos del campo magnético. De ahí que estos modelos son magnetizados. El campo magnético, si es turbulento, sufre fenómenos de reconexión. ¿Eso qué significa? Significa que la geometría, las líneas de campo, van cambiando su topología, pueden conectarse, reconectarse, como vemos que sucede en la corona del Sol, y al moverse el campo magnético va arrastrando a las partículas porque les aplica una fuerza de Lorentz. Entonces, el campo magnético esencialmente, al estar en permanente movimiento por los fenómenos de reconexión, actúa como si fuese una especie de batidora, ¿sí? Que va transfiriendo energía del campo magnético a las partículas y va calentando el gas. Como el gas es no colisional, el gas tiene muy baja tasa de enfriamiento, la energía se va almacenando en los protones y llega hasta valores de temperatura gigantescos como 10 a la 12 grados Kelvin, ¿sí? Muy interesante, ¿no? Esto vemos cómo nos permite unificar nuestra visión de lo que pasa en un sistema como Cygnus X1, ¿sí? Donde ustedes, voy para atrás un momento, recordarán que teníamos estos espectros, ¿ven? Este espectro parece ser uno de los espectros con baja tasa de acreción y este otro espectro, un espectro con una tasa de acreción un poco más alta, ¿sí? Como lo que estábamos viendo recién en estos gráficos, que son el resultado de un simple cálculo, resolviendo las ecuaciones que les mostré antes para distintas tasas de acreción, que son las que van a ayudar a determinar la densidad, ¿sí? A través de la ecuación de continuidad. Bueno, y respecto a la geometría en los distintos estados, entonces en el estado hard tenemos la parte interna que se describe bien por el ADAF. Fíjense que afuera tenemos un disco delgado. Esto está siendo visto el sistema de Canto, ¿no? La tasa de acreción se mueve en este sentido. Entonces aquí este es el estado de esencialmente
de ADAF, ¿sí? Donde tenemos la región interna, que es un gas transparente. Si los protones son suficientemente energéticos, entonces también pueden sufrir colisiones entre ellos, y la colisión de dos protones nos puede dar rayos gamma, ¿sí? A través de una reacción que es protón nos devuelve protón más un pión neutro, y ese pión neutro decae produciendo dos rayos gamma, un decaimiento electromagnético. Entonces, la forma genérica de un espectro de ADAF es: a bajas energías tenemos la emisión sincrotrón de la DAF, que se extiende desde radio hasta el óptico. Luego tenemos el scattering Compton inverso, ¿sí? Que puede ser mayor o menor, de acuerdo a la tasa de acreción. En un caso vamos a tener estado hard, y en otro caso vamos a tener estado soft. Después tenemos una cola un poco más intensa, que se debe al bremsstrahlung que producen las partículas, los electrones en contra de los protones. Y finalmente, si los protones son muy energéticos, a energías más altas y tasas de acreción relativamente altas, podemos tener esta cola de rayos gamma, que viene del decaimiento de piones neutros. También es posible que uno tenga una componente dentro de el ADAF de partículas no térmicas. Esas partículas no térmicas, por ejemplo, podrían ser aceleradas por procesos difusivos que ocurran en el gas, mediados por el campo magnético que está reconectando. Si hay una cierta cantidad de partículas relativistas, eso puede dar lugar a energías, a fotones de energías más altas, como esto que se muestra acá. Esto es un modelo, digamos, donde tenemos distintas componentes que vienen del disco y de la contonización térmica del disco, que es toda esta primera parte, que nos permite explicar un espectro hasta energías por arriba del mega electronvolt, incluyendo la cola supratérmica de Cygnus X1. Y aquí tenemos, además de las contribuciones térmicas, tenemos contribuciones de esa población de partículas no térmicas que está dentro del sistema. Y tenemos la contribución de más altas energías debida a los procesos hadrónicos, o sea, los procesos que involucran a protones relativistas. Las contribuciones de las partículas no térmicas son muy variadas. Estas partículas se van a enfriar por una variedad de mecanismos, ¿sí? Aquí simplemente les muestro esto para que vean la complejidad de las distintas contribuciones de las distintas partículas a el espectro total en un modelo de esta clase. Esto está sacado de un trabajo que hicimos con Flor Vieiro, la jefa de trabajos prácticos de ustedes hace unos 12 años. Y aquí, bueno, se ha supuesto que dentro del gas de la parte central del agujero negro hay una componente de partículas relativistas dentro del gas térmico, y entonces hay una serie de interacciones y se produce radiación sincrotrón, radiación Compton inversa, radiación de interacción de protones entre protones, que da lugar a piones neutros que a su vez decaen produciendo rayos gamma, también piones cargados que inyectan pares electrón-positrón, ¿sí? Cuando decaen, y hay interacciones protón-fotón que también nos dan piones, tanto neutros como cargados, que a su vez dan lugar a pares secundarios, electrón-positrón. Y también tenemos aniquilación de algunos de los fotones de altas energías con fotones de bajas energías, y esas interacciones fotón-fotón también dan lugar a pares. Entonces es un sistema muy complejo donde se producen y se aniquilan partículas, y el resultado también, por supuesto, va a ser un espectro muy complejo de radiación.
Bueno, modelos más autoconsistentes realizados recientemente. Este, por ejemplo, es un trabajo que se los muestro porque fue publicado el año pasado, y sus autores son todos los docentes de la cátedra. Fíjense, acá está, bueno, acá está quien es vuestro ayudante, Edu Gutiérrez, está Florencia Vieiro, quien es la jefa de trabajos prácticos, y está quien habla, ¿no? Entonces, esto es un modelo de ADAF, esencialmente, que se llama RIAF, pues RIAF es otra versión de ADAF, es eh, una forma de llamar a estos flujos, diciendo que son radiativamente ineficientes, flujos de acreción radiativamente ineficientes. Entonces, la idea básica aquí es no entrar en demasiados detalles sobre por qué son ineficientes por la advección de la materia, pero también puede haber algunos otros fenómenos involucrados. La estructura básica de estos discos, perdón, de estos procesos de acreción, son que tenemos un disco que lejos del agujero negro se puede comportar como un disco estándar, un disco delgado, y a medida que nos vamos acercando al agujero negro, el disco se va calentando y entonces se infla, se vuelve ópticamente transparente, que es esta región de Rief que está aquí, el agujero negro está en el centro. Entonces, si bien aquí no tenemos una geometría estrictamente esférica, tenemos un disco muy, muy grueso, ¿sí? que básicamente eh, forma como una especie de nube de gas que rodea al agujero negro. Estos sistemas también pueden tener pérdida de masa en forma de vientos que pueden ser lanzados por distintos mecanismos, ¿sí? Y aquí, bueno, ustedes tienen cálculos numéricos que resuelven las ecuaciones para estos discos para distintas tasas de acreción sobre el agujero negro. Y tienen los distintas componentes que se producen radiativamente en los distintos lugares de estos sistemas, ¿sí? Tienen, digamos, la componente producida por la radiación sincrotrón de los electrones calientes de la región de Riaf, después tienen el Bremsstrahlung, tienen el scattering Compton inverso, y todas esas cosas para distintas tasas de acreción, mandando distintos espectros con distintas pendientes en sus distintas componentes, lo cual crea un modelo que es particularmente complejo, pero que puede describir muy bien lo que pasa, por ejemplo, en agujeros negros acretantes por mecanismos que son ineficientes desde el punto de vista radiativo, como parece ser el caso de M87 u otros agujeros negros que producen jets en galaxias activas. El jet es lanzado por la región cercana al agujero negro y en las direcciones del eje de simetría del sistema, que coincide con el eje de rotación del agujero negro, si el agujero negro es un agujero negro de Kerr, ¿sí? También estos modelos pueden contener una cierta cantidad de partículas no térmicas, y con Edu y con Flor hemos calculado las contribuciones de esas partículas no térmicas. Esto es para una tasa de acreción del 1% de la de Eddington, donde ustedes, bueno, acá tienen todos los distintos procesos radiativos, ¿sí? Lo que contribuye el disco delgado, lo que constituye perdón, la radiación térmica del RIAF por comptonización y por los procesos que ocurren en el RIAF, que es toda esta parte de aquí, ¿sí? Esto es el disco delgado. Y después tienen la componente no térmica, que va a tener sincrotrón de electrones, ¿sí? Sincrotrón de protones, porque puede haber protones que sean muy, muy energéticos, scattering Compton inverso de electrones, interacciones protón-protón,
protón-fotón, y los pares secundarios que son generados por distintos mecanismos, también producen radiación sincrotrón, también producen scattering Compton inverso, y hasta tienen la radiación sincrotrón producida por los muones que se generan en el decaimiento, que se generan, sí, digo bien, en el decaimiento de los piones cargados generados a su vez en las interacciones hadrónicas, ¿sí? O fotohadrónicas. Entonces, bueno, el resultado es un espectro muy complejo, pero que produce radiación hasta energías que están al nivel de 10 a la 15 electronvolts, o sea, hasta energías extremadamente altas, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces vemos que hay esencialmente tres grandes situaciones en lo que se refiere a las tasas de acreción, o sea, la cantidad de materia que cae hacia el agujero negro. Tenemos la situación que acabamos de discutir ahora, que es la de un RIAF, donde la tasa de acreción es muy baja. En este eje estoy ilustrando la tasa de acreción, ¿sí? Sobre el agujero negro. Entonces, cuando la tasa de acreción es baja, el gas alrededor del agujero negro es muy caliente y también es muy diluido. El medio es esencialmente transparente a su propia radiación, pero geométricamente es grueso en el sentido de que no es una acreción por disco, sino básicamente es una acreción, digamos, que se aproxima más a una acreción esférica. Luego, a medida que subimos la tasa de acreción, bueno, vamos a el nivel de un disco estándar, ¿sí? Que es un disco que ahora es denso y es opaco a su propia radiación, pero no es tan caliente. Las temperaturas típicas son del orden de 10 a la 7 grados Kelvin, como dijimos, para discos alrededor de agujeros negros estelares. Y si seguimos aumentando la tasa de acreción por arriba del límite de Eddington, el límite de Eddington está aquí en este gráfico ilustrativo, volvemos a tener un disco que se infla, pero ahora se infla por la presión de la propia radiación, y a diferencia del disco, que era un RIAF o un ADAF, lo que tenemos es un disco que es denso y por lo tanto es opaco a su propia radiación, ¿sí? Mientras que en el caso del ADAF o del RIAF, el disco es transparente a su propia radiación. Estos básicamente son las tres grandes clases de discos que ustedes se pueden llegar a encontrar en astrofísica. Los nombres que se suelen utilizar para estos discos son, a las bajas densidades se le llama ADAF o RIAF, ¿sí? De hecho, el ADAF, digamos, es un tipo especial de RIAF donde se vuelve radiactivamente ineficiente por la advección, ¿sí? Pero los RIAF tienen temperaturas, en el caso de 10 masas solares, de 10 a la 9 Kelvin, y son transparentes, o sea, ópticamente delgados. Los discos estándar, como el disco de Sakura Tsunayev, temperaturas de 10 a la 6, 10 a la 7 grados Kelvin para 10 masas solares, y son opacos a su propia radiación. Mientras que los discos supercríticos, que también se les llama a veces slim disk, ¿sí? Para diferenciarlos de los discos más delgados, o sea, no tan delgados, sino que son intermedios, tienen temperaturas del orden de 10 a la 8 grados, o sea, son más calientes que los discos estándar, pero menos calientes que los ADAF, ¿sí? Y son opacos, o sea, son ópticamente gruesos, son opacos a su propia radiación. En cuanto a los espectros, ¿sí? Cada uno de estos discos tiene un espectro que está representado en este gráfico, ¿sí? Los RIAF son los que emiten energías más altas, pueden llegar a tener el espectro duro, como vimos, que permite explicar fuentes como Cygnus X1 en su estado duro. Los discos estándar
tienen un espectro con un pico a bajas energías, lo cual permite explicar el estado soft de la misma fuente por medio de una variación en la tasa de acreción. Y finalmente los discos supercríticos, que van a ser más luminosos, o sea, van a tener más luminosidad, porque la luminosidad va a ser cerca de la luminosidad de Eddington, probablemente tengan 2 órdenes de magnitud más de luminosidad que los otros tipos de discos, y van a tener un pico en la energía que va a ser intermedio, o sea, va a estar a energías entre las de los otros 2 tipos de discos. Entonces, para terminar nuestra discusión de la acreción, nos falta discutir un poco sobre este último tipo de disco, los discos supercríticos, o sea, los discos que acretan a una tasa que está por arriba de la tasa de acreción de Eddington, ¿sí? Hacemos un gráfico de la tasa de acreción, ¿sí?, sobre la masa del agujero negro versus la masa del agujero negro, de tal manera que acá tenemos masas, agujeros negros estelares, digamos, de 1 a 20, 30 masas solares, y acá tenemos en el otro extremo del eje horizontal agujeros negros supermasivos, 10 a la 8, 10 a la 9 masas solares, desde 10 a la 6 incluso hasta 10 a la 9. Digamos, tenemos respecto a las fuentes que observamos en el universo la siguiente distribución. Las binarias de rayos X en su estado hard están acá abajo, ¿sí? O sea, son bajas tasas de acreción y bajas las masas del agujero negro, agujeros negros estelares. En su estado soft, bueno, los tenemos con una tasa de acreción un poco más alta, pero masas de agujeros negros más chicas. Las fuentes llamadas ULX, fuentes ultraluminosas de rayos X, las tenemos a tasas de acreción altas, ¿sí?, porque emiten luminosidades al orden de la luminosidad de Eddington. Hay una discusión en la literatura si son sistemas con masas estelares, ¿sí?, pero su luminosidad dependiente del ángulo con la visual, o si tienen masas de agujeros negros intermedios, de donde cientos a miles de masas solares, cosa que no se ha establecido si realmente existe o no. Por eso esto, digamos, tiene una dispersión más grande en el rango de masas del agujero negro. Y luego ya yendo al ámbito completamente extragaláctico, a bajas tasas de acreción y masas relativamente altas, tenemos objetos como M87, con 10 a la 9 masas solares, pero baja luminosidad, y el agujero negro rodeado de un RIAF, o el propio Sagitario A estrella, el agujero negro en el centro de nuestra propia galaxia, que si bien tiene 4 millones de masas solares, masas más bajas, la tasa de acreción es muy baja, es relativamente ineficiente, o sea, no es muy brillante, y se supone también que está rodeada por un RIAF o un EIDAF. Y la imagen de estos dos bichos ha sido resuelta recientemente por el Event Horizon Telescope. Y luego, en el rango intermedio, ¿sí?, tenemos galaxias Cipher y los cuásares, y en el nivel superacretante tenemos un tipo particular de galaxias Cipher, que son las galaxias Cipher tipo 1, con líneas estrechas, se les llama así, es el nombre que se le da, pero básicamente son galaxias espirales con un agujero negro en el centro, que tiene una densidad del orden de 10, una masa del orden de 10 a la 7 masas solares, y está rodeado por unas nubes que están atrapadas en su campo gravitacional, por lo cual estas nubes emiten líneas que se detectan en el óptico y se detectan también en rayos X, y de ahí el nombre de Narrow Line, ¿sí?, Cipher, porque presentan estas líneas de emisión. Bueno, entonces, como ven, hay distintos objetos en el universo que caen en los distintos rangos de acreción y se van produciendo distintas clases de fenómenos observables en astrofísica, ¿sí? Y estos sistemas pueden producir eyección de materia en forma de chorros, que va a ser
el tema de las próximas clases. A bajas tasas de acreción, la eyección probablemente está dominada por fenómenos magnéticos. A las tasas intermedias lo que tenemos básicamente son vientos producidos por los propios discos. Esos vientos también están presentes a tasas altas de acreción, y además es posible que a tasas altas de acreción haya jets, pero que son impulsados ya no por fenómenos magnéticos, sino por la presión de la radiación, y son colimados también por la propia radiación y por la distribución de materia. Bueno, digamos unas palabras para terminar sobre la acreción supercrítica. ¿Sí? El fenómeno más importante en la acreción supercrítica es lo que se llama atrapamiento de los fotones dentro del gas, o photon trapping en inglés. ¿Sí? ¿Qué es el photon trapping? Bueno, los fotones que son producidos en el interior del disco, ¿sí? No llegan nunca a la superficie, sino que debido a que tienen una escala de difusión que relativamente es larga, y que es más larga que la escala temporal de la acreción al agujero negro, esos fotones, digamos, son advectados al agujero negro y jamás llegan a la parte externa, ¿sí?, del disco de acreción. Eso hace, digamos, que parte de la energía sea advectada al agujero negro, y que el sistema pueda ser supercrítico. ¿Cómo es un poquito la física de estos discos supercríticos? Bueno, el disco va a ser supercrítico en la medida que la tasa de acreción sea mayor que la tasa de Eddington, ¿no? Si la tasa de acreción es muy grande, el gas, mientras esté relativamente frío, va a estar formando un disco, un disco estándar, pero a medida que se va acercando a el agujero negro, ese disco se va a calentar y va a empezar a producir radiación. Cuando produzca una cantidad de radiación que sea del orden de la radiación de Eddington, entonces las capas superiores del disco de acreción ya no van a ser estables y van a entrar en movimiento formando un viento del propio disco. Para determinar cómo es ese proceso, lo que tenemos que considerar es cómo es la fuerza debida a la radiación y la fuerza debida a la atracción gravitacional sobre la superficie del disco. Entonces, la fuerza sobre el eje Z básicamente va a venir dado por el balance de la fuerza gravitacional con la fuerza que ejerce la radiación, ¿sí? La fuerza que ejerce la radiación, si suponemos básicamente scattering de Thomson, acá ponemos la sección eficaz de Thomson, por eso, la fuerza ejercida por la radiación va a ser proporcional a la temperatura a la cuarta. ¿Sí? O sea, si utilizamos las prescripciones que vimos antes, nos queda en términos de la tasa de acreción, tenemos esta expresión. Si la tasa de acreción se hace muy grande, esta fuerza se va a hacer muy grande, y eventualmente va a haber un punto donde esta fuerza pase a dominar sobre la presión sobre la fuerza del agujero negro, sobre la fuerza de atracción gravitacional. Cuando eso sucede, una partícula que está sobre la superficie va a tener una fuerza neta que va a tirar hacia afuera, ¿sí? Entonces la partícula se va a ir en forma de un viento. Entonces, igualando estas dos cosas a cero, podemos determinar a qué distancia R se comienza a dominar la fuerza F. Fíjense que como la fuerza F depende de R, pero R está dividiendo, cuanto más chico sea R, más grande va a ser la fuerza S. O sea que si igualamos esto a cero, determinamos el radio crítico a partir del cual la superficie del sistema deja de ser estable y las capas exteriores del disco empiezan a evacuar materia, ¿sí? Ese radio se le llama radio crítico,
se determina igualando estas dos cosas a cero. Si nosotros despejamos de acá, reemplazando la F por esta expresión, lo que obtenemos es el radio crítico en términos de la tasa de acreción que cae sobre el agujero negro. Entonces fíjense que todo lo que está adelante multiplicando la tasa de acreción, ¿sí?, básicamente son constantes. Podemos escribir el radio crítico en términos de la masa del objeto central y de la masa de la tasa de acreción, evaluando las constantes, poniendo en CGS de tal manera que nos quede en centímetros. Entonces, fíjense que para 10 masas solares, por ejemplo, ¿sí?, el radio crítico está muy cerca del agujero negro, ¿sí?, va a estar a 5.7 por 10 a la 6 centímetros para una tasa de acreción de Eddington, ¿sí? Ahora, si la tasa de acreción es muy super Eddington, por ejemplo, 100 veces la tasa de Eddington, ya esto en vez de estar apenas a, como dijimos, dijimos 10 a la 6, si estos pongo 100 acá, 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8, ¿sí?, 10 a la 8 centímetros, ¿sí?, 10 a la 8 centímetros son 10 a la 6 metros, o sea, son 1000 kilómetros, ¿sí?, por 5.7 son 5700 kilómetros, ya no está tan cerca del agujero negro, que tiene 30 kilómetros de radio de Schwarzschild, ¿sí? Entonces, en general podemos escribir en términos de el radio gravitacional, el radio crítico, como básicamente 2 veces la tasa de acreción en términos de la tasa de Eddington. O sea, un agujero negro que tenga 100 tasas de Eddington de acreción va a tener un radio crítico que va a estar cerca de 200 radios gravitacionales, ¿sí? Entonces, esa va a ser la parte del disco que va a perder materia, ¿sí?, porque en la superficie del disco no va a haber un equilibrio hidrostático y entonces va a volar materia en forma de un viento. Muy bien. Bueno, podemos hacer un modelo simple de disco de acreción supercrítico. Entonces, pensando que afuera del radio crítico tenemos un disco que es estándar, básicamente es un disco cuyo radio es esencialmente constante, y viene dado por esta cantidad que está aquí, ¿sí? Este Fin que aparece aquí es 1 menos la raíz cuadrada del radio interno del disco sobre R, y este C3 que aparece aquí es un factor numérico que es del orden de 1, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente: cuando la materia viene, forma un disco, ese disco tiene un cierto radio H, ¿sí?, que sufre un abrupto incremento cuando llegamos al radio crítico, ¿sí? Y después, debido a la pérdida de materia, este radio, la altura del disco, perdón, a los radios más chicos va disminuyendo. En cuanto al comportamiento de la temperatura va a ir aumentando a medida que nos acercamos a el agujero negro, pero digamos, la pendiente del incremento de la temperatura se va a modificar en el radio crítico, que de nuevo está en este punto. Y va a tener cerca de la última órbita estable una temperatura del orden de 10 entre 10 a la 7 y 10 a la 8, ¿sí?, dependiendo del tipo de agujero negro, o sea, dependiendo de dónde esté el radio interno. Agujeros negros de Kerr van a tener un radio interno más chico. Y en cuanto a la velocidad de caída del gas, también se va a incrementar en el radio crítico, porque ahí va a empezar a dominar la advección. Respecto a la luminosidad del disco, si tenemos la distribución de temperatura, la podemos calcular,
suponiendo que se emite localmente la radiación desde la superficie del disco, la radiación del interior del disco no escapa, como vimos, y los espectros que vamos a obtener son espectros de este estilo, ¿sí? Son espectros de este estilo que ustedes ven aquí. Esto es para un agujero negro de 10 masas solares. Ven que obtenemos una luminosidad que más o menos se mantiene al nivel de la luminosidad de Eddington, ¿sí? Que es 10 a la 39 ergios por segundo, que es la luminosidad de Eddington más o menos para un agujero negro de 10 masas solares, ¿sí? Entonces la luminosidad se autorregula en una luminosidad de Eddington. Y la cantidad de materia que termina cayendo al agujero negro no es la cantidad de materia que entraba al sistema, sino es la cantidad de materia que no fue evacuada por el viento, y la mayor parte de la materia en exceso a la materia que excede la luminosidad de Eddington se va en forma de un viento. Entonces, la tasa de acreción por afuera del radio crítico permanece constante, pero por dentro del radio crítico la tasa de acreción, ¿sí? va a cambiar, ¿sí? Como R se va haciendo cada vez más chico respecto al radio crítico. A ver, perdón, tengo una llamada, un segundito, ¿sí? Bueno, disculpen por favor por la interrupción. Voy a tratar de terminar entonces el concepto que estaba elaborando. La tasa de acreción se modifica debido a la presencia de este viento a partir del radio crítico. Entonces, tenemos la evacuación de materia por el viento. ¿Cuánto es la materia que se va en el viento? Bueno, va a ser básicamente en cada punto, eso va a ir cambiando, va a ser la tasa de acreción de toda la materia que entra, menos la materia que va a quedando. El resto de la materia es la que se va en el disco, ¿sí? En el viento, perdón, no en el disco. Entonces, fíjense que a partir del radio crítico, la tasa de acreción depende del radio, y se va, digamos, la tasa de acreción va disminuyendo a medida que nos vamos acercando al agujero negro. Y la diferencia se va en el viento. Entonces, el grueso de la materia que cae al sistema en realidad es removida del sistema por medio del viento, y lo que termina yendo al agujero es del orden de una tasa de Eddington, ¿sí? Que es lo máximo que el sistema puede soportar. El resto se pierde, y por lo tanto estos sistemas pueden llegar a producir vientos muy, muy poderosos, ¿sí? Esos vientos, bueno, van a ser vientos muy densos, porque tienen mucha materia, van a estar calientes, y van a ser opacos a su propia radiación, precisamente porque son muy densos, ¿sí? Entonces, se puede calcular la opacidad del viento, la profundidad óptica del viento, se puede calcular la luminosidad que va a tener ese viento, y el resultado va a ser un espectro como esto que están ustedes viendo aquí. No, perdón, esto es el espectro del el disco de acreción, si uno lo vería, ¿sí? Si uno lo vería sin la presencia del viento. Ahora, si a esto uno le pone arriba el viento, la radiación del disco no puede atravesar el viento, porque el viento todo es opaco, entonces uno no recibe la radiación del disco supercrítico. Lo que va a recibir es la radiación reprocesada dentro del viento, más la radiación producida por el propio viento. La opacidad del el viento no va a ser la misma para todos los ángulos con la línea de la visual, porque la densidad del viento no es la misma, ya que vimos que la tasa de acreción va cambiando con la distancia a el agujero negro, ¿sí? Entonces uno puede hacer
digamos, un estudio de cómo es la opacidad del viento, determinar dónde está la superficie de la fotosfera, o sea, donde el viento se hace ópticamente transparente y por lo tanto sale la radiación, ¿sí? Y lo que obtiene para distintas tasas de acreción y distintas velocidades del viento, son cosas como estas que ustedes están viendo aquí. Esta es la forma de la fotosfera, ¿sí? Para distintas tasas de acreción y distintos velocidades del viento. Un viento muy rápido, por ejemplo, tiene como una especie de agujero en la región central, de tal manera que si uno mira el sistema en forma perpendicular al plano de acreción del disco, donde está ubicado el disco externo, lo que va a obtener es una visión de la parte más energética del sistema, donde está el disco, sino lo que ve simplemente en la fotosfera del viento que emite a energías más bajas, porque a medida que el viento se va expandiendo, se va enfriando hasta que se hace transparente a esta altura, ¿sí? Entonces lo que esto muestra es a dónde el viento se hace transparente a su propia radiación y lo que recibimos es la radiación de esta superficie. Entonces fíjense que para distintas velocidades del viento, la radiación que escapa, que va a depender de dónde está localizada la fotosfera y de la forma de la fotosfera, por lo tanto del ángulo con la línea de la visual, puede tener distintas temperaturas. Esto es para un sistema que uno lo está viendo desde en forma perpendicular a el plano donde está acomodado el disco más externo. Entonces, si uno mira en el caso de que tiene un viento muy veloz sobre el eje Z, básicamente va a haber el disco de acreción y va a haber hasta energías de decenas de kiloelectronvolts. Pero si uno mira en este caso, por ejemplo, en el caso de un viento más lento, donde la fotosfera prácticamente es una esfera que cubre todo el disco, no va a haber nada del disco, lo que va a haber es simplemente la emisión de la fotosfera, que como ven ustedes va a estar en el ultravioleta, ¿sí? Entonces no va a haber la emisión de rayos X. Entonces estos sistemas son muy dependientes en cuanto a su aspecto del ángulo con la línea de la visual, ¿sí? Y en ese canal que se abre en el viento, en ese canal que veíamos en la forma de la fotosfera, también se pueden colimar chorros de gas que son impulsados por la radiación, ¿sí? Se les suele llamar jets, ¿sí? Acá tienen una distribución de cómo es la densidad del gas en una simulación numérica alrededor del agujero negro. Fíjense que aquí la densidad es muy baja, ¿sí? Alrededor del eje de rotación, y la densidad es muy grande aquí, ¿sí? Toda esta región que está inflada y tiene más o menos esa forma que hemos visto en el cálculo analítico, ¿sí? Ven cómo se va incrementando. Y el radio crítico está muy lejos, está fuera del ámbito de la simulación. Y lo que acá estamos viendo en el lado derecho de la simulación es la distribución de la densidad de energía de la radiación. Estos sistemas, bueno, como ya les comenté, son muy dependientes del ángulo con la visual, pero uno puede llegar, si el ángulo con la visual está más o menos alineado con el eje de rotación del sistema, a ver una fuente ultraluminosa de rayos X con luminosidades de 10 a la 39, 10 a la 40 Hz por segundo, que son a veces unas 10 veces la luminosidad de Eddington, sin necesidad de postular un agujero negro demasiado masivo, de 100 o más masas solares, ¿sí? Y bueno, la emisión de las paredes del viento ayuda a colimar la radiación en una dirección preferencial,
lo cual hace que las partículas que están en el canal que se forma sobre las paredes de ese viento tengan una fuerza que las dispara hacia arriba, una fuerza de la presión de la radiación, y se pueden llegar a formar chorros relativistas, pero no tan relativistas como los que se lanzan en los sistemas donde la tasa de acreción es muy baja, y ahí los campos magnéticos juegan un rol importante, ¿sí? Pero son sistemas que no están dominados por presión de radiación. Bueno, en estas situaciones no tenemos medios tan densos, ¿sí? En colisión e interacción, se van a producir algunas de las inestabilidades que discutimos antes cuando hablamos de la colisión entre gases de distintas densidades, como las inestabilidades de Rayleigh y Taylor, y eso puede hacer que el viento no sea un viento homogéneo, sino que tenga unas ciertas grumos. Perdón, me están de nuevo llamando. Voy a tener que suspender aquí, ¿sí? La clase, y la seguimos la próxima vez. Un momento, por favor. Ya me despido.